Como siempre les digo, es un gozo poder estar con ustedes, porque, como ya se los he dicho también otras veces, transmiten algo distinto. Hablarle a los jóvenes, a ustedes, es diferente, se siente diferente estar en la iglesia juvenil. Supongo que por eso están aquí, no tanto porque se junten los iguales, sino porque así se sienten al estar unos con otros. Hay tanto potencial, hay tantos planes, se respiran, hay tantas cosas que se perciben cuando se está entre ustedes, y es un gusto, sobre todo desde la perspectiva divina. ¿Cuántos planes tendrá Dios para ustedes? ¿Cuántos sueños, cuántas vidas se convergen aquí? ¿Cuántos ideales aún no realizados? Tantos sueños. Es muy lindo pensar en eso. El sábado pasado nos juntamos algunos amigos y estábamos discutiendo sobre un tema que está generando bastante polémica en la iglesia, a nivel general, la sociedad, pero particularmente en la iglesia. Y aunque no voy a hablar del tema hoy, por lo menos hoy, ya lo hablaremos en otro momento, nos pusieron un tema, un sermón, estuvimos una hora escuchando un tema referente a este asunto. Y era un predicador adventista de una universidad del sur de California, en la que estaba planteando un tema muy interesante. Pero no era tanto el tema que estaba planteando, sino la justificación bíblica que estaba dando de él. Yo quedé impresionado, porque utilizando varios textos bíblicos con una narrativa muy buena, como un muy buen orador, con un aspecto muy jovial, de hecho estaba desfajado, no tenía corbata, que eso no tiene nada que ver, pero los jóvenes de la universidad estaban entusiasmados con su tema, pero hizo una descripción muy interesante del tema que abordó desde una perspectiva bíblica para justificar algo que la Biblia llama pecado y que desde su planteamiento ya no lo era. Y utilizó textos que yo utilizaría para decir lo contrario y los utilizó para decir lo que él pretendía decir. En la Biblia hay cambios, es una cuestión cultural, está impresionada por diversas cosas. Dios dijo una cosa aquí, dijo otra más allá, se conmueve y se conduele por nuestra necesidad. Dijo muchas cosas muy interesantes, muchas de ellas acertadas, yo pensaría que la mayoría, pero otras que al final terminó convenciendo algo totalmente distinto a lo que desde mi perspectiva, y más allá de la mía, de lo que la Biblia decía, lo planteó como algo distinto. Y recibió muchos aplausos al final, pero me preocupé. Porque creo que este es el momento cuando nosotros debemos tener la principal preocupación, no solamente por encontrarnos con el Señor y sentir el gozo de la salvación, que eso lo es todo, sino también por conocer la doctrina, por conocer su palabra, por poder defender lo que Dios quiere. Somos un pueblo portador de un estandarte en particular doctrinal. Y fíjense que no estoy hablando de lo que voy a terminar hablando en el tema, pero como me preocupé, dije, se los quiero platicar, se los quiero comentar. Somos portadores de un mensaje particular. Todas las iglesias hablan de la gracia de Dios, y claro que la gracia de Dios de la que hablan es buena, es esa, que la sangre de Cristo es la que te salva, y es cierto que Cristo murió por ti y con eso tienes la vida eterna, también es cierto, pero nosotros somos portadores de una luz mayor que debemos comunicar, tenemos un compromiso con los demás para hacerlo, y debemos procurar hacerlo, pero necesitamos conocer esta verdad. Vino a mi mente el texto de la educación, de la página 54 del libro de la educación, que ustedes lo deben saber, yo creo algunos de memoria ya. La mayor necesidad del mundo es que hombres que no se vendan ni se compren, hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas, hombres que no teman dar al pecado, hombres cuya conciencia sea tan leal al deber, hombres que se mantengan de parte de la justicia. Y yo cambiaría el concepto de hombres por jóvenes, señoritas. Es un desafío. Y yo dije, ¿quién podrá mantenerse de parte de la justicia aunque se desplomen los cielos? Aunque vayamos en contra de lo que todos consideran como normal, habitual, aunque nos veamos extraños, raros, aunque seamos tachados de anticuados, quizá de ortodoxos, aunque judaicemos para algunos, pero es necesario hacer lo que el Señor dictaminó que hiciéramos, que podamos defender su palabra. Jóvenes y señoritas que no se vendan ni se compren,
que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas, que no teman dar al pecado el nombre que le corresponde y cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo. Hombres que se mantengan, señoritas, jóvenes que se mantengan de parte de la justicia, aunque se desplomen los cielos. Para esto necesitamos deshacernos de todo temor. No sé si a ustedes les pasa, yo recuerdo cuando uno empieza a tomar decisiones de bautizarte, cuando empiezas a tomar decisiones de permanecer fiel, cuando empiezas a tomar decisiones de asistir con regularidad a la iglesia, involucrarte en los planes de ella, de pronto me asaltaba cierto temor, y todavía de vez en cuando lo hace, porque la vida aparentemente va bien, y si me entrego al Señor, y van a venir las pruebas, y luego, entonces como que una sana distancia con las cosas del Señor me ayudaba a estar un poco más confiado. ¿En qué? No quiero ni pensarlo, porque yo estaba en un terreno equivocado, y de vez en cuando lo sigo estando. No quiero hablar de mí, quiero hablar de la sensación que de pronto despierta el tomar decisiones conscientes para mantenernos de parte del Señor bajo cualquier circunstancia. Es el temor lo que nos aborda. Voy a hablar un poco del miedo. Quisiera englobar en la palabra miedo todo lo que tenga que ver con temor, angustia, ansiedad. Cada una de ellas tiene su propia definición, su acepción, y no voy a hablar de esos términos en general. Algunos son conscientes, otros son inconscientes. A veces sabemos a qué tememos, a veces no. Cuando sentimos angustia no sabemos qué es lo que ocurre. Cuando hay ansiedad es esa sensación de temor inminente, algo va a ocurrir, pero no sé qué es y no sé de dónde proviene. Quiero englobar toda esa clase de temores, de miedos, de ansiedades en la palabra miedo. Y quiero hablar de ello porque el desafío es fuerte y no podemos actuar con temor. Necesitamos entregarnos al Señor sin pensar de que vendrán las pruebas, quizá vengan, pero estamos de parte del Señor, estamos con Él. ¿Y cuántos se saben el texto que leyeron antes de la oración de memoria? Isaías 41:10. ¿Alguien se lo sabe? ¿Alguien lo tiene como texto favorito? ¿Quién me lo puede decir? A ver, de este lado dicen que sí. ¿Quién me lo puede decir? ¿Cómo dice? Y ve, ¿cómo dice? Dice, así que no temas porque yo soy tu Dios, no desmayes, a ver siempre, no te angusties porque yo soy tu Dios, te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Es una promesa. Y nosotros confiados en esa promesa podemos desafiar cualquier temor. ¿A qué tememos? ¿A qué temen los jóvenes hoy? Si más bien se caracterizan por la valentía. Algunos tememos hasta porque ¿cuánto está el dólar? ¿Cuánto está el dólar? Está caro, ¿no? Y ya las vacaciones a la Isla del Padre no van a ser igual. O la ida a McAllen. Tememos porque no tenemos certidumbre en el trabajo, la competencia es fuerte. ¿Cuántos de aquí son estudiantes aún de licenciatura? Sí, ay, muy bien. ¿Cuántos ya son profesionistas, están trabajando o están trabajando que no sean profesionistas? ¿Cuántos? Ay, los demás son ninis. No creo. No tenemos tampoco certidumbre en el trabajo. Hay muchas razones para temer. Cuando hablamos de temor a Dios es otra cosa, pero el temor no viene de Dios. ¿Cuál es el origen del temor? Si nos remontamos al aspecto bíblico, lo tenemos en Génesis 3:10. Adán y Eva pecaron y luego... ¿Dónde estás, Adán? ¿Dónde estaba? Escondido. ¿Por qué se escondió? Porque tenía miedo. ¿Cuándo aprendió el miedo? Cuando pecó. El miedo no es divino, el miedo es diabólico. Es consecuencia del pecado. Por lo tanto, el Señor que vino a borrar todo vestigio del pecado en nuestra vida y que quiere darnos salvación, por supuesto que nos quiere dar libertad respecto a cualquier temor. Cuando tememos, nos paralizamos, nos escondemos, no funcionamos. El miedo hizo profundas sus raíces en el ser humano, como familia humana en general. El psicológico, la conductista y la psicoanalítica. Y para el conductismo el miedo es aprendido. Y para el psicoanálisis tiene otras raíces mucho más profundas, innatas. Tiene que ver con un conflicto. Bueno, no quiero entrar en detalles de ese tipo. Lo que quiero decir es que en nuestro caso entendemos que el miedo lo tenemos hasta heredado, porque nacimos en pecado fuimos concebidos. Así que traemos un miedo casi que innato.
Por eso acostumbramos a temer a todo y de todo, pero aprendemos a sobreponernos. Aún así el miedo siempre es un arma que utiliza el enemigo para diferentes cosas. El Señor sin duda quiere que seas exitoso, que seas lumbrera para todos los demás. Y la mejor manera de detenerte es a través del temor. Yo mencionaba uno muy importante, me parece. El temor a la entrega plena y completa al Señor, porque eso involucra un compromiso que no estoy seguro que pueda mantener. No te preocupes, porque eso involucra quizá pruebas que vayan a sobrevenir. No te preocupes, te dice el Señor, porque Él estará contigo. Quizá tenemos otra clase de temores, de diferente índole. Yo tengo una lista aquí muy grande, y creo que podríamos agrandarla con los comentarios que podríamos hacer al respecto. Podemos tener miedo al fracaso laboral. Lo mencionaba ya hace un momento, no es tan fácil conseguir un empleo, y menos un empleo bien remunerado, y la competencia es fuerte. Podemos tener miedo al fracaso sentimental. Estamos en una relación y de pronto como que sentimos que no está funcionando y tememos perder la relación, o aún no tenemos una relación sentimental y creemos que nunca va a llegar. No se hagan tanto el rogar, jóvenes, señoritas. No voy a hacer más preguntas, pero aquí podríamos hacer un empate muy interesante. Miedo al fracaso sentimental, fracaso social o rechazo social. Y eso es involucrado con la cuestión religiosa, espiritual, porque a veces cuando nos declaramos adventistas sufrimos rechazo social. No mucho, ¿verdad? Pero lo sentimos desde que no, él no, porque es cristiano. En el sur dicen es aleluya y hasta se siente más feo, ¿no? Porque así dicen en el sur, no dicen es cristiano, dicen, no hombre, este no, es aleluya, no lo invites. Él no va a participar de lo que vamos a hacer. Te sientes discriminado, nos da temor porque no nos gusta. Tememos a la enfermedad, tememos al dolor físico, al dolor mental. Tenemos angustia por la muerte nuestra, de alguien que amamos. Tenemos temor a lo desconocido, a la oscuridad. Y se sorprenderían de que quizá quien está a su lado duerme con la luz prendida. Al ridículo, a algunos animales, a poderes ocultos, a la censura, al castigo, al futuro. ¿Qué va a pasar en el futuro? Al pasado. Y del pasado vamos a tener a hablar un momento más. A la agresión, la inseguridad, está todo lo que da, ¿no es cierto? Bueno, un poco menos que antes. A la soledad, o a perder este brillo que hoy tienen, que es la juventud, porque me estoy acercando a los 30, como si después de los 30 no se hiciera viejo. Pero también nos da temor. Yo escucho a muchos jóvenes que dicen, yo no quisiera llegar nunca viejo, y no se dan cuenta que ya llegaron, aunque su cuerpo es joven, porque el miedo los paraliza. Podríamos dar mucho más referencias acerca del miedo, porque el miedo mental es una de las patologías que más se sufre. Se dice que, por ejemplo, de la población mundial, un 20% tiene trastornos de ansiedad, ya definidos como tal, diagnosticados. Un 20% de la población mundial. Eso implicaría que si aquí habemos... Pero como es la iglesia y tenemos una confianza distinta, quizás el número sea más reducido. Yo estoy hablando de una cuestión patológica, pero temor, sin duda, todos tenemos. Los sentimientos y las emociones equivocadas pueden enfermarnos, por supuesto que impactan nuestro cuerpo. El temor se procesa en el cerebro, obviamente, es el sistema límbico el que lo percibe, lo transmiten las amígdalas, no vamos a hablar de anatomía, pero está allí, y allí se producen una serie de sustancias que a fin de cuentas nos desgastan. Saben que son 1400 reacciones químicas que ocurren ante el temor, ante el miedo, y cuando esa es constante, allí están siendo liberadas de manera constante. Cuando es ansiedad, es decir, es esa inseguridad, esa incertidumbre, eso que no me deja dormir, eso que me deprime, hay por lo menos 30 hormonas que entran en función y la mayoría de ellas terminan desgastando al organismo. Adán y Eva tuvieron miedo, se escondieron. Hay muchos ejemplos bíblicos que nos muestran de personajes que temieron, y esto lo hago en referencia a cuando yo siento temor por el futuro, cuando tengo incertidumbre, o cuando yo en mi soledad experimento esos sentimientos que me paralizan, porque creo que el futuro es incierto, porque creo que no tengo una relación estable,
porque no tengo una relación amorosa como quisiera, o como no quisiera, simplemente no la tengo, porque siento que no soy el joven exitoso que me propuse ahora que terminé mi carrera. Por muchas razones pensamos que tal vez simplemente es falta de espiritualidad, aunque la solución está en Cristo Jesús sin duda. No significa que seamos malos cristianos, porque el miedo es inherente a nosotros. Moisés tuvo miedo, ¿no es cierto? Salió huyendo. Jacob lo hizo, huyó de su hermano, tuvo miedo que lo mataran. Saúl y todo su ejército tuvieron miedo de Goliat. Los egipcios temieron a los israelitas tuvieron miedo a sus enemigos a lo largo de su historia, de su caminar y de su peregrinar. Los marineros que iban con Jonás temieron hasta arrojarle al mar si no lo pide él. Los discípulos de Jesús temieron en el barco donde acudían con Jesús. Pedro tuvo miedo cuando se unía en el mar, esa misma ocasión. Temieron ser perseguidos, temieron ser asesinados. Aun cuando habían prometido, como Pedro, estar con el Señor en todo momento, al momento en que lo toman cautivo, desaparecen los discípulos, aún teniendo a Cristo con ellos. Había dicho ya hace un momento que el antídoto es Jesús. No es una frase, no es un eslogan, debe convertirse en una realidad en nuestra vida. El Señor nos ha dicho no temas reiteradas veces. Aparece cientos de veces la expresión en la Biblia, no temas, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. El Señor sabe que el miedo está presente en la raza humana. El Señor sabe con qué clase de miedo tenemos que lidiar cada uno de nosotros. Él estuvo en la tierra, tiene empatía, sabe lo que sentimos, se enfrentó de muchas maneras a las huestes del mal, aún a las personas que quisieron apedrearlo y a los que le crucificaron. El Señor nos puede comprender. Él vino a morir en el Calvario para quitar todos nuestros miedos, para quitarle el poder a Satanás sobre nosotros y que podamos tener una libertad plena. Porque el Señor desea que sus hijos sean sin duda exitosos en todo sentido, que den un testimonio de vivir con plenitud, que aún delante de la muerte esté la certeza de la vida eterna, que aún delante del fracaso temporal, eventual, esté la certeza de que hay una mano que guía nuestra vida y que ese no es nuestro fin. Hay algunos pasos que quiero que consideremos esta mañana para tratar de deshacernos del temor. El primer paso es aprender a confiar. Yo siempre pongo el ejemplo de los niños, aquí están mis hijos, de la confianza que depositan los niños en el Padre, pero he de confesar que hace algún tiempo se me cayó el mayor. Estábamos jugando y se me cayó y se lastimó, salió sangre, ¿no? Bueno, no voy a hablar de detalles porque no quiero apenarlo, pero fue crítico. Y cuando estaban suturándole le preguntaban, ¿qué te pasó? Y me volteaba a ver así como, digo, no digo, porque va a quemar a mi papá, ¿no? Así me pegó, se le cayó, no sé. Pero después de ello, le costaba trabajo que yo lo cargara. Así como, vente, aviéntate las escaleras, yo te voy a atrapar. Claro que no. Y pensaba 2 veces antes de subirse de caballito conmigo, ¿no? Eso ya pasó. Ya pasó. Eso ya pasó. Hacemos experiencias que nos impiden confiar, porque nada es estable. Nada lo es. Nuestro empleo, nuestra relación, nada en este mundo es tan estable. Pero la confianza la vamos a depositar en uno que no cambia, en alguien que no tiene mudanza, que no hay sombra de variación en él, en alguien que te ha prometido estar contigo siempre, en quien hizo todas las cosas que hoy cambian por consecuencia del pecado. Nuestro primer paso es aprender a confiar en el Señor, en su palabra. De nada sirve que digamos creemos si no sabemos en qué creer, si no vamos a las Sagradas Escrituras y tomamos conciencia de lo que el Señor promete y hacemos nuestras esas palabras. Hay miles de promesas en la Biblia y elegimos una como texto para esta mañana, de Isaías 41:10. La presencia del Señor en nuestra vida es una certeza con la que debiéramos vivir todo el tiempo. El Señor nos dijo, la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón,
le tenga miedo. Juan 14, 27. ¿Por qué? ¿No hay nada que temer en el mundo? Es porque el Señor está contigo. Necesitamos aprender a confiar plenamente en el Señor, porque es el mismo Dios quien nos pide que confiemos, que no desmayamos, que no tengamos miedo. El Señor nos dice: vengan a mí todos los que están trabajados y cansados, yo os haré descansar. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, porque entonces hallaréis descanso para vuestras almas. Y hago colación a este texto porque la ansiedad que se manifiesta más en el alma, porque no es un temor que sabemos a qué temer, sino es eso que no nos deja en paz, que nos hace estar como angustiados todo el tiempo, que se coge el estómago, que padecemos colitis y todo lo que eso conlleva. Es una perturbación del alma, pero el Señor nos invita a estar confiados en Él. Leamos sus escrituras, tomemos la decisión de confiar en quien no falla. No creer en la palabra del Señor. Voy a leer una pequeña frasecita que traigo aquí. Nos coloca en un terreno en el cual no podemos hallar la paz, la seguridad, la tranquilidad de espíritu. Por eso, como primer paso, necesitamos aprender a confiar. Cuanto más confiemos en el Señor, más le conoceremos y más le amaremos. Pero no habrá posibilidad de tener confianza en Él si no tomamos la decisión de conocerlo. Por eso, cuando ustedes se levantan en la mañana y dedican un momento al estudio de la palabra de Dios, hay quien decide: yo abro la Biblia al azar y encuentro un texto allí. Si puedes encontrar una aplicación práctica en el texto que acabas de leer, eso es aprender a conocer al Señor. Si tomas un libro y ves alguna promesa y te apropias de ella, porque decides que puedes creer que el Señor puede cumplirla en tu vida, eso es desarrollar la confianza. Cuando estudias una Biblia y ves una historia y su desenlace, en el que la mano de Dios dirigió todo evento y crees que puede ocurrir en tu vida porque su Dios es personal, entonces se desarrolla la confianza. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Cuándo? Siempre. ¿Lo crees? Necesitas hacerlo vívido en tu vida. No puede decirme mi hijo: sí, papá, yo creo en ti, pero no me lanzo. Pero sí te voy a atrapar esta vez. No, yo sé que sí, pero aquí estoy bien. Hace algún tiempo con los conquistadores, eran los aventureros, nos llevó pues fue tu esposa, hizo una dinámica con los niños. Y una de esas era de que después de un rally, el niño tenía que pararse en una mesa de las que hay ahí en el zoológico y tenía que dejarse caer de espaldas. Y adivinen quién estaba atrás para atraparlo. Y ya había pasado de la calle. Y pues todos los papás atrapando a los niños, ¿no? Y Kevin decidió confiar y cerró los ojos y lo atrapé. Y lo atrapé. Es una decisión. Tenía la seguridad: yo soy humano y ya me había equivocado una vez. Bueno, solo estoy contando una vez, más de una vez. Pero decidió confiar. Nosotros, cuando nos encontramos con el Señor y vemos sus promesas, necesitamos tener que tomar una decisión consciente. Y la decisión consciente es: yo hoy decido confiar en el Señor, en su palabra, en sus promesas. Es mi decisión el día de hoy. Primer paso para deshacerme de todo temor es confiar. Y eso es una decisión que yo puedo tomar. El segundo paso, de los tres que solamente vamos a considerar, es caminar por fe. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que ¿Qué más? La convicción de lo que no se ve. Es cierto. La convicción de lo que no se ve. Si yo pido pruebas todo el tiempo, ¿es fe? Es fe. Hace rato decían en la escuela sabática, es que le pidieron al pueblo de Israel que saliera donde no sabían y que caminaran por fe. Bueno, sí sabían, iban a Canaán, pero no sabían qué travesía iban a tener. Caminaban hacia un obstáculo como era el mar y tuvieron que desarrollar la fe en ese proceso. Nosotros sabemos a dónde nos dirigimos, sí en un plano trascendental. Todos nos dirigimos a las mansiones celestiales que nuestro Dios nos tiene preparadas. Tenemos un destino glorioso, pero mientras estamos aquí, tenemos que entender dos cosas. Lo primero, que esto es temporal,
Pero a pesar de ello, hay una mano que dirige todas las cosas. Miren, hay una teoría. Las cosas ocurren porque tienen que ocurrir de manera natural. El sol sale porque tiene que salir. Todo tiene una causa y un efecto. Y en función a eso, es muy difícil pensar que las cosas van a ir bien cuando no pintan para ir bien. Pero es allí donde entra nuestra voluntad de la búsqueda de Dios para poder desarrollar la fe. Porque si yo no oro y no le pido que Dios intervenga en mi vida, ¿cómo lo puede hacer? No me va a forzar porque me dio libertad de elección como se la dio a Adán y Eva. Entonces yo necesito ponerme en sus manos para que actúe de manera providencial en aquello que de otra manera no ocurriría de esa forma. Las cosas pasan como una ley natural y lo vemos, por eso hay tanto sufrimiento. Por eso nosotros mismos sufrimos, las cosas ocurren. Pero cuando nos ponemos en la perspectiva divina a través de la oración y ponemos nuestras vidas en sus manos, Él puede actuar de manera providencial, cambiando lo que de manera natural se debiera dar. Si yo pasé por un proceso traumático en mi infancia, si yo viví algo inesperado que perturbó mi tranquilidad, lo que haya ocurrido, así fue. Y lo que corresponde es que yo viva con ese trauma y que todas mis acciones de manera natural me conduzcan al temor por lo vivido. Pero cuando me entrego al Señor, Él cambia lo que de manera natural debiera ocurrir. Y así en cada aspecto de nuestra vida. Por eso vemos milagros. Cuando algo era fatal, de pronto ocurre algo inesperado que no podemos explicar. Es la providencia de Dios que solo ocurre cuando decidimos caminar por fe. Miren, el mayor alimento del temor son las emociones y los sentimientos. Y así nos movemos nosotros de manera general. Nuestras conductas se mueven en función de nuestras emociones y nuestros sentimientos. No estoy diciendo que sea bueno o malo, pero tampoco es correcto. Pero así nos movemos. Yo me relaciono con las personas de acuerdo a mis emociones y mis sentimientos. Si me voltea la cara a Héctor cuando lo voy a saludar, yo voy a reaccionar en consecuencia a mis emociones, a mis sentimientos particularmente, sin querer hacer la diferenciación en la definición de las dos. Cuando voltea la cara, yo voy a reaccionar a lo que él está haciendo. Y tal vez reaccione de manera equivocada. Nosotros no nos podemos fiar de nuestras emociones, tampoco de nuestros sentimientos. Por eso tomamos la decisión de confiar y ahora tenemos que empezar a caminar por fe, no de acuerdo a cómo amanezca, porque si yo amanezco de malas, actúo de malas y todo está mal y es fatal. Y si mañana amanezco de buenas, entonces todo es paz y felicidad y mi búsqueda del Señor y todo está bien, pero me va mal en el trabajo y entonces reniego y digo, ¿por qué? Si yo voy, si yo hago, si hasta pinté el centro comunitario allá y no me va bien. No puede ser que mi vida sea dirigida por la eventualidad, sino por la convicción de que hay una mano poderosa que lleva todas las cosas. Las negativas como el temor, el afán, la ansiedad, generan adicionalmente daño a nuestra persona. Tanta adrenalina segregada en nuestro cuerpo. Hacía un médico que hablaba acerca de la adrenalina hace poco tiempo. Decía, le echamos 1000 cosas, 1000 orígenes a la diabetes, decía él, pero yo pienso, era su teoría, no creo que esté comprobada, que la principal es que estamos todo el tiempo con ansiedad y con temor y está la adrenalina constante en nuestro organismo. Se dispara todo el tiempo, eso puede ser hipertensión y todo lo que eso conlleve, paramos con la diabetes, decía él. La ansiedad nos hace daño. Como nuestros sentimientos y emociones no son estables, no podemos depender de ellas. Debemos de aferrarnos al Señor con fe. Una de las formas como podemos caminar por fe es a través de guardar los mandamientos del Señor y tener la certeza de que Él ha dicho que si guardamos sus mandamientos, sin duda nos irá bien. Si hubieras atendido a mis mandamientos, entonces sería tu paz como un río y tu justicia como las ondas de la mar, dice Isaías 48, 19. Si hubieras atendido mis mandamientos, entonces tu paz sería como un río. Queremos paz, necesitamos atender lo que el Señor nos indica para vivir como Él nos ha pedido que vivamos. Después de todo, ustedes ya lo dijeron, lo saben de memoria, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
Y como no sabemos qué es lo que va a ocurrir, no tenemos la certeza del futuro inmediato, podemos empezar a creer que el Señor puede cambiar las cosas. Porque mientras los hombres de guerra de Israel temblaban de miedo, mientras el gigante Goliat los desafiaba, mientras se dejaron avasallar por sus emociones, por sus sentimientos negativos, un joven sin experiencia en el campo de batalla, sin poder siquiera sostener una armadura, tomó la onda y lo hizo ejercitando solamente su fe. Derrotó al gigante Goliat, lo venció. No se dejó envolver por las emociones, por los sentimientos de derrota, porque él sabía que había uno detrás de él que le daría la victoria. Tú vienes a mí con jabalí y con lanza, mas yo. Así debiéramos enfrentar los gigantes de la vida, seguros de que tenemos al Señor a nuestro lado. No tiene límite lo que la fe puede proporcionarnos, porque es una certeza, es una convicción. Eso, a diferencia del temor, nos coloca en un terreno ventajoso, porque comprometemos a Dios y a su palabra, donde se enseña que el que tiene fe como un grano de mostaza moverá montañas de dificultades y, por supuesto, ha de vencer sus miedos. Cuando camino por fe y decido tener confianza en el Señor, está involucrado el Señor en lo que yo estoy haciendo. Está comprometida su palabra y Él no puede fallar a su palabra, y sin duda me dará la victoria. Hagamos la petición que los discípulos hicieron a Jesús cuando Él hablaba de la fe. ¿Qué le pidieron? Señor, aumentanos la fe. Después de todo, el Señor dijo que Él vino para que tengamos vida, para que la tengamos en abundancia, nos dice en Juan 10:10. Gocemos de la vida desde hoy que el Señor nos da. Si nos falta fe para caminar conforme al Señor nos ha indicado, oremos. Pidamos al Señor la fe que necesitamos. Tercer paso, voy a retomar. El primero, necesitamos confianza, es una decisión consciente. Segunda, necesito caminar por fe. Necesito estudiar la palabra de Dios, la búsqueda de sus promesas en la Biblia y empezar a caminar confiado en que Él dirige mi vida. Y tercer paso, olvidar el pasado. El pasado muchas veces se convierte en una cadena gruesa que vamos arrastrando todo el tiempo. Esta última parte dice olvidar el pasado, pero yo entiendo que nadie olvida. Y no hablo de eso de que te perdono pero no olvido, no. Eso es cierto también, digo, no olvidamos, no somos dementes. ¿Te acuerdas que te ofendí? Disculpe, yo no me acuerdo. Lo olvidé porque lo decidí. No es así. Cuando hablamos de olvidar el pasado, nos referimos a tomar la decisión de que ya no tiene que impactar nuestro presente. De hecho, yo creo que si simplemente decimos no pasó nada, todo está bien, no pasó nada, eso nos genera todavía más angustia. Platicaba yo con una persona que tenía miedo a un ascensor, a subir al ascensor, y que lo había platicado de muchas maneras, y una de ellas fue esa: no pasa nada, me voy a subir. De verdad estaba repitiendo, no pasa nada. Y se subió al ascensor, y cuando se cerró la puerta, empezó a sudar, se puso pálido, sintió que se esforzaban sus brazos, la respiración se le agitó, y claro que pasó, y se bajó en el siguiente piso de inmediato. Lo logró, por lo menos subió un piso. El punto es que no se niega lo que se tiene, no se puede negar el pasado porque ocurrió, no se puede negar el miedo porque está, sino en la conciencia de lo que hay determinamos hacer algo distinto y decidimos que no va a marcar nuestro futuro. Hago mucha alusión al pasado porque todos tenemos nuestro origen familiar y en nuestro pasado pudieron haber ocurrido muchas cosas, no solamente que nos hicieron, esas son las que recordamos, así es que me hicieron, yo no era así, pero hasta en la relación decimos, ¿no? Tenemos 6 meses de novio, y yo no era así contigo, pero tú me hiciste por tu indiferencia. Y entonces tenemos que culpar a todo lo que hemos pasado que conduce a nuestra vida. Bueno, en nuestras relaciones infantiles ocurren muchas cosas y en ellas nos marcan de diferentes maneras, y tenemos que tomar conciencia de ellas para acomodarlas en un lugar donde ya no estorben y que nos permitan tomar elecciones por nosotros mismos. Si en mi caso hubo violencia, yo aprendí que esa era una relación. Mis padres se violentaban unos con otros, es un ejemplo. Mis padres se violentaban unos con otros. Yo aprendo que esa es una relación de pareja, marca mi vida, y cuando tengo una relación me veo tentado a reaccionar de la misma manera y me hace ser irascible, explotar, etc.
Tengo que tomar conciencia de que eso marcó mi pasado y con la ayuda de Dios determinar que no puede estar arrastrando mi futuro. Si yo hice cosas que marcaron mi vida y que yo sé que estuvieron mal y hoy las lamento, no puedo vivir y quedarme en ellas, porque a fin de cuentas el Señor promete limpiarme de toda maldad, quitar mi pecado, y yo no puedo estar trayéndole a la conciencia todo el tiempo cuando he sido perdonado. Debemos aprender a romper toda fijación. Dice el Señor, no os acordéis de las cosas pasadas ni recordéis las cosas antiguas, en Isaías 43, 18, y ahí habla de que porque las hará todas nuevas. En Isaías 43 está hablando al pueblo de Israel. En la primera parte es cuando le dice que daré naciones por ti, porque te he amado desde el principio. Habla a Jacob en esa parte. Y después es así como si el pueblo le respondiera, pero ve cómo estamos sufriendo. Ya no se acuerden de este pasado porque su futuro será glorioso, porque es una promesa que el Señor hace. El Señor nos pide que no vivamos en función al pasado, sino que lo cambiemos en nuestro presente. El pasado, como he dicho, tiene validez, sí, es nuestra historia, nos ha formado en mucho sentido, pero no es nuestra historia completa. Nuestra historia completa nosotros la vamos a forjar acompañados del Señor, y nuestro futuro Él ya lo tiene destinado para nosotros. Estamos vivos, tenemos esperanza. No podemos irnos lamentando por la vida, por lo heridos que hemos sido, o por lo que hicimos y no hicimos. Es muy difícil hablar de porcentajes, pero hace referencia a un 85% de los temores con los que vivimos están en función a nuestro pasado. Yo puse un ejemplo muy simple cuando hablaba hace un rato del temor de ser cargado por mi hijo, por lo que había vivido obviamente. Nuestros temores son así, y algunos tienen un vínculo muy infantil. Son situaciones que hemos vivido en nuestra infancia y que nos marcaron, pero no podemos ser esclavizados por ellas. Hay un dicho que dice por allí, no recuerdo el autor, que infancia es. No es cierto. No es cierto. La infancia puede marcar nuestro destino, sí, si no tomáramos conciencia de ello y tuviéramos la capacidad de tomar decisiones diferentes. Nosotros podemos cambiar nuestro futuro tomados de la mano del Señor. Hay una manera como podemos empezar a sentirnos mejor si hemos obrado mal en el pasado. Si fuimos negligentes de alguna manera, corrijamos nuestra forma de vida. Si descuidamos al Señor y caímos en pecado, dejemos el pecado, pidamos ayuda al Señor y empezamos a vivir diferente. Si ofendí a mis padres y estoy distante de ellos, puedo retroceder mis pasos y tratar de acercarme a ellos. Si me he involucrado en una relación que es dañina y no puedo cambiar lo que he vivido, no puedo cambiar el pasado, pero puedo cambiar el futuro. Podemos compensar lo que hicimos mal tratando de obrar bien ahora. Que los temores ya no nos liguen por el eco del pasado. Ya no debemos interpretarlos como amenazas. Hay que asumirlo, hay que aceptarlo. Lo hemos vivido, pero no tiene que determinar nuestro futuro. Aprendamos a no volver a cometer los mismos errores. En Filipenses 4, 6 al 7 dice el apóstol San Pablo: por nada estéis afanosos, sino presentad vuestros pedidos a Dios en oración, ruego y acción de gracias, y la paz de Dios, que supera todo entendimiento, guardará vuestro corazón y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y si lo que hicimos fue estar lejos de Dios y hemos pecado, el Señor promete tenernos en el fondo del mar, limpiarnos de toda maldad. Si nuestros pecados han manchado y somos como grana, si son rojos como el carmesí, ¿qué nos ofrece el Señor? Pero ya hablamos de dos cosas. Vamos a tener confianza en sus promesas, lo hemos determinado, y vamos a caminar con la certeza de que el Señor me ha limpiado y por lo tanto soy limpio delante de Él. Si tememos el futuro, tal vez ya no tanto. Cuando yo era niño sí pasaba mucho que nos hablaron mucho de esta situación del juicio final, ¿se acuerdan? Y nos hablaban mucho del juicio investigador, y hasta el nombre, ¿no? Investigan hasta el último detalle, y es cierto, digo, no deja de ser cierto, pero me llenaba de angustia. ¿Yo qué voy a hacer delante del Señor si yo sé, aún siendo niño, que he obrado mal, que he actuado mal? Pero es por la gracia del Señor que nosotros somos salvos, porque el amor y la misericordia del Señor nos deben cimentar, porque confiamos en los méritos divinos, ejercemos fe en el sacrificio de Dios. Así, habiendo sido justificados por la fe, estamos en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y si yo estoy en paz con Dios, ¿qué me puede perturbar? ¿Qué me puede perturbar?
tomemos la determinación de confiar en el Señor. Que nuestros hechos, que nuestros actos pasados no determinen nuestro futuro, que eso lo determina nuestra confianza que ha sido puesta en el Señor. Hay un desafío que yo lancé al principio y tiene que ver con los hombres que son necesarios hoy en el mundo, con los jóvenes, con la necesidad que nuestro mundo tiene hoy. Puesta nuestra confianza en el Señor, no podríamos ser nosotros esos jóvenes que no se venden ni se compran, esos jóvenes que son sinceros, que son honrados en su vida, en su integridad, en su trabajo, en su desempeño con los demás, que son honrados en lo íntimo de sus almas. Esos hombres que no temen dar al pecado el nombre que le corresponde, no por hacer juicio sobre los demás, sino para yo alejarme del pecado, porque sé que lo es, y no lo voy a justificar porque me agrada, porque me gusta, porque yo lo hice, porque era débil, por la razón que sea, sino es pecado. No podríamos ser nosotros esos jóvenes, que nuestra conciencia sea leal a nuestro deber, así como la brújula al polo. No tenemos por qué temer. El desafío sí es nuestro, pero la victoria es del Señor y ya la logró en la cruz. Solamente tenemos que correr el camino que Él ha corrido, tomados de su mano. Dios nos permita tomar la decisión hoy de involucrarnos en todo lo que anunciaron hace rato, que no los impide, de tomar la determinación de ser plenos en Cristo Jesús, de estar realmente conscientes de que nos hemos entregado a Él, sin temor de las pruebas futuras, porque Él también nos dará la victoria. Sí dijo que tendríamos aflicción en el mundo, pero dijo que confiáramos, porque Él lo ha vencido. Dios nos permita tomar decisiones que trasciendan a la eternidad. Amén.